Lectura comentada de la Biblia. Nehemías capítulo 1 al capítulo 3. Nehemías y el tercer contingente que retorna. Oración de arrepentimiento. Oración en medio de la oportunidad. La buena mano de Dios. Hasta ahora hemos visto en nuestra lectura que el retorno del pueblo de Judá después de la cautividad habían regresado ya dos grupos, uno con Zorobabel y otro con Esdras. Pero entre estos dos grupos que habían regresado hay una distancia de tiempo de aproximadamente entre 60 y 70 años. Y también hay que considerar que aunque ahora nosotros tenemos dos libros que hablan de este regreso, Esdras y Nehemías, en realidad este es un solo libro. Así que la historia continúa más o menos en un orden cronológico y ahora aparece en la escena después del regreso de Esdras junto con su contingente Nehemías. 70 años había durado la cautividad y Dios había ordenado al rey Ciro que hiciera un decreto que los judíos regresaran a su tierra. Aproximadamente habían sido deportados entre 2 y 3 millones de judíos a Babilonia, y durante ese tiempo de deportación, estos comenzaron a hacer casas para sí y a hacer una vida dentro de aquel país extranjero. Y aunque muchos seguían adorando al Dios de sus padres, lo hacían desde Babilonia, y al parecer se habían acostumbrado a vivir ahí, y no tenían ningún deseo de regresar a la tierra que Dios les había prometido. Incluso, muchos de ellos habían sido elevados a lugares prominentes de gobierno, tal como fue con Daniel y sus amigos, o como Esther y Mardoqueo. De tal manera que la cuenta hasta ahora de los que han regresado no pasaba de más de 50,000 personas. Y esto llevó a que la labor de reconstrucción, en cierta forma, fuera tardada. Comenzaron a reconstruir el templo, y Esdras regresó 70 años después de Zorobabel para reconstruir la vida religiosa del pueblo judío, y Nehemías regresa ahora unos 15 años después del retorno de Esdras, cuando éste llevó a cabo la labor de reconstitución del estado religioso del pueblo. Así que estamos hablando aproximadamente de unos 100 años después del primer retorno de cautiverio, cuando regresó Zorobabel, ahora hasta Nehemías. Y también estamos hablando casi prácticamente de 170 años desde el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el templo. Ya había pasado mucho tiempo, por lo cual la ciudad estaba en ruinas, y ese fue el informe que recibió Nehemías de Hanani, uno de los que ya habían ido a Jerusalén y que volvían a Susa, capital del reino imperial en ese tiempo, donde ahora reinaba el rey Artajerjes. Nehemías hace dos oraciones en esta narración. En una confiesa el pecado de él y del pueblo, y en la otra de manera inmediata ora en medio de la situación que surge ante la pregunta del rey, porque lo encuentra triste, y entonces cuando él le responde acerca de lo que está sucediendo, dice que le dio temor en ese momento porque vio cómo es que la mano de Dios le estaba dirigiendo para que el rey supiera acerca de su situación, la situación del pueblo de Israel, pero también la situación de Nehemías por la cual se encontraba triste. Dios le da gracia y entonces le pide al rey que lo envíe y le provea lo necesario para reconstruir los muros de la ciudad de sus padres, y como posteriormente también se los dice a los que le van a ayudar en ello. La buena mano de Dios, les dice él, estuvo conmigo. Porque no solamente el rey le dio lo necesario, sino que aún envió oficiales del reino para que lo cuidaran y lo ayudaran. Esta ocasión providencial sucedió porque Nehemías era el copero del rey. El copero era un alto oficial de la casa real. Él tenía la responsabilidad de escoger, probar y asegurarse de que el vino no estuviera envenenado, así que tenía acceso al rey de manera frecuente. Y el rey tenía en alta estima por esto a los coperos, debido a que ellos exponían sus vidas. Pero a la vez también el rey ponía en manos de estos hombres su vida, ya que ellos podrían ser los primeros sospechosos en caso de la muerte del rey. Ahora esto generaba una confianza muy especial en Nehemías como copero del rey. Nehemías es considerado un buen administrador de recursos
y un organizador de gente. En adelante veremos parte de toda esta labor, pero lo que nunca debemos olvidar es que todo eso fue posible en aquel tiempo como también ahora, si la buena mano de Dios se posa en cada persona que está sirviendo al Señor. Esa mano divina es la que marca la diferencia en nuestras vidas, y para muchas personas esto debe ser evidente.